Y con todo esto vamos a poner la mirada a esta hora en uno de los temas que despiertan el máximo interés en torno a la tecnología, a la inteligencia artificial y su desarrollo. Y para ello esta mañana nos acompaña aquí en Negocios Televisión Beatriz Sanz Sainz, socia global de IA para EY. Beatriz, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Eva. Bueno, lo primero, hablamos todos los días de esa inteligencia artificial. Como experta, como conocedora y trabajadora de ella, de toda tu carrera, como me estabas diciendo, ¿en qué fase se encuentra la implantación de ese uso de la inteligencia artificial en las empresas españolas? Pues en una fase temprana, pero yo te diría que en la empresa española no va por detrás del resto de empresas del mundo. Fíjate que España es un país en el que tradicionalmente la gran empresa española ha tenido más cultura de utilización de los datos que, por ejemplo, otros países u otras economías, con lo cual eso nos ha dado cierta ventaja. Es cierto que la innovación que está habiendo pues, en algunos países como en Estados Unidos está siendo tremendo, pero lo que es la implantación a gran escala en la gran empresa está costando. Todavía estamos en unas fases tempranas porque la tecnología todavía, también es importante saberlo, está en unas fases tempranas. Para los usuarios, esa eclosión de la inteligencia artificial llegaba hace un par de años, pero como estabas comentándome, ¿no?, fuera del micro, llevas décadas, ¿no?, trabajando con ella, con el Machine Learning. De hecho, en 2014 ya creaste para IA el Centro de Inteligencia Artificial. ¿Puedes contarnos algo más sobre esto? Bueno, la IA no es algo nuevo desde el año 1956, o sea, fíjate, nos remontamos, fue cuando los primeros científicos empezaron a, bueno, pues intentar hacer un cerebro de silicio, ¿no? Y fue el momento en el que, bueno, pues pensadores como Isaac Asimov también se planteaban, bueno, la ética de hacer algo así o no. Tuvimos que esperar 40 años y en el año 97 pues aparecieron esos algoritmos de Machine Learning. Tengo que decir que la banca española fue uno de los primeros, fue bastante pionera a nivel mundial a la hora de absorber estos algoritmos. Ese fue el momento en el que mi carrera empezó y bueno, pues desde entonces siempre he estado metida en temas de inteligencia artificial. Justamente en el año 2014 yo volvía de pasar una temporada trabajando en Australia y bueno, pues hice un planteamiento global de montar un centro de inteligencia artificial aquí en España y bueno, pues la verdad es que esa idea bueno, pues fue para adelante y hemos sido capaces y pioneros en lo que es enseñarle al negocio, a la gran empresa, a la mediana empresa, el cómo transformar a través del uso más inteligente de los datos para mejora de la productividad, de la eficiencia y no solo eso, también de la calidad del servicio. Estabas señalando de alguna manera como la banca española y con tu propia experiencia era pionera en estos algoritmos de la IA. Quería preguntarte si realmente estamos tan abiertos, si seguimos tan abiertos o con el paso de los años esa libertad a la hora de trabajar en la IA nos hemos seguido mostrando igual de abiertos, igual de dispuestos a ese desarrollo, o los temores en torno a la necesidad de cierta prevención lo coartan. Bueno, se está potenciando un debate público si IA o regulación o innovación, ¿no? Y ese para mí me parece un debate forzado, ¿no? Un debate innecesario. Fíjate, por ejemplo, lo que es la regulación en todo el entorno medioambiental. Yo diría que lejos de frenar la innovación, ha acelerado la innovación, por ejemplo, en todo lo que son energías renovables, ¿no? Sería impensable que dijéramos que un coche pues, no tiene que llevar frenos, ¿no?, o cinturón de seguridad porque eso frena la innovación, ¿no? Al revés, esas medidas potencian la innovación en torno a la seguridad. Esta es una tecnología que tiene un efecto a escala. Entonces, yo creo que desde luego el marcar, y estoy orgullosa, puedo decir, como europea, del paso que ha dado la regulación europea, que ha sido el primer ejercicio serio de regulación de la IA a nivel mundial. Sobre la mesa sigue estando el miedo, junto con el atractivo del potencial que ofrece la IA, a lo que puede ser la parte más negativa a la hora de tener un efecto sobre los puestos de trabajo, sobre el empleo. ¿Cuál realmente es la contrapartida en la optimización de recursos? ¿Cuáles los grandes beneficios a la hora de medir, ¿no?, de poner en una balanza el potencial y bueno, también todo lo que arrastra?
yo diría muchísimos beneficios. En general, todas las tecnologías que mejoran la productividad suponen un crecimiento económico. Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos, desde la rueda, ¿no?, la electricidad, Internet. Este sería un ejemplo parecido. Se espera que la inteligencia artificial traiga cerca de aporte a la economía por esa mejora de la productividad. Venimos de incrementos de productividad anuales cerca del 0,8% y de repente pasamos al 40, al 50, en algunos sectores todavía más. Eso va a inyectar un crecimiento que se espera en torno a los 4 o 5 trillions, es como 2 economías del G7, ¿no? Entonces, quitando un poco ese escenario geopolítico que es un poco más convulso desde el punto de vista económico puramente condicionado por el ámbito tecnológico, estamos en un escenario claramente de crecimiento. Decías que como europea te sientes orgullosa por el desarrollo, ¿no?, que se está llevando a cabo también en el marco legal para acompañar ese desarrollo de la inteligencia artificial, al tiempo que, como tu experiencia al inicio de tu carrera aquí en España, dentro también de este sector bancario, quería preguntarte esa comparativa entre España y el resto de Europa, porque decías la implantación no es que vaya muy rápida, pero bueno, que tampoco va en ningún otro sitio. ¿Cómo va esa comparativa a la hora de...? Bueno, hablaba del debate de innovación o regulación, ¿no? No deberían de ir parejos. Yo creo que lo estamos haciendo bien desde el punto de vista regulatorio. Desde el punto de vista de innovación todavía hay mucha burocracia, ¿no? Es decir, resulta más sencillo, yo veo otras economías, porque estoy viajando por todo el mundo y resulta más sencillo, ¿no?, emprender. Entonces, sin embargo, por ejemplo, España tiene un potencial tremendo. España está siendo un centro mundial de datos. O sea, grandes empresas tecnológicas están apostando por España para posicionar sus centros de datos, sus centros de computación, por la energía, ¿no?, los paneles solares que tenemos. Es decir, que España ha invertido esa inversión que hemos hecho en infraestructuras, se puede traducir, yo creo que hay un canal clarísimo, ¿no?, para traducirse en una ventaja competitiva en lo que es en el mundo de desarrollo tecnológico y de la IA, pero desde luego hay que potenciar no solo la regulación, sino también bueno, pues el emprendimiento y la innovación, sobre todo también para retener talento, ¿no? España yo creo que es un país que tiene mucho talento, ha tenido mucho talento tecnológico, pero ahora sí que hay cierta fuga de talento. Señalabas orgullo por ese camino, ¿no?, de Europa a la hora de legislar, también que no debe ir parejo, ¿no?, la innovación y la regulación, pero sí, miramos y comparamos Europa, Estados Unidos, China, esa normativa que se adelanta antes, siempre estamos hablando, ¿no?, esa normativa en torno a la IA que incluso se adelanta al propio desarrollo de la IA, ¿nos limita frente a otros en el desarrollo o no? ¿Cómo hay que entender ese marco legal? Yo creo que no debería ser un limitante, ni mucho menos. Yo creo que poner al individuo, a la persona en el centro. He puesto el ejemplo de lo que ha sido la regulación en el entorno, por ejemplo, medioambiental y cómo ha acelerado, ¿no? Yo creo que es igual, es un escenario parecido y desde luego no debería de frenar, ¿no? En principio, cuando miramos, ¿no?, sobre todo los más neófitos o los desconocedores, parece que no tiene límites, ¿no? La inteligencia artificial es su desarrollo que acaba de empezar, aunque llevéis ya varias décadas, ¿no? Pero bueno, vais por delante, tú vas por delante. Beatriz, ¿veis los expertos desde vuestro campo los límites de esta tecnología? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que queréis alcanzar pero todavía no tenéis las armas para alcanzarlo? Bueno, desde luego ahora mismo toda la inversión está puesta en lo que llamamos inteligencia artificial general, ¿no? Que es crear una inteligencia que es superior a la inteligencia de cualquier ser humano, ¿no? Es decir, hasta ahora estos algoritmos que hace 2 años han causado estos large language models, ¿no?, que se llaman, bueno, pues en el fondo lo que hacen es predecir, por ejemplo, de un texto, de cuál es la palabra, ¿no?, que falta. Ese es el fundamento estadístico de lo que... Pero son algoritmos que todavía no tienen capacidad de razonamiento, son algoritmos que no tienen una lógica, ¿no? Y aún así, fíjate, con lo que ya son capaces de hacer hoy, o sea, pueden
implantar o, como hemos dicho, traer muchísima mejora en cuanto al tema de la productividad, pero desde luego, una vez que estos algoritmos sean capaces de razonar, sean capaces de aplicar esa lógica, de prever las consecuencias, ¿no?, de determinadas acciones, la verdad es que la capacidad que van a tener va a ser muy superior, y eso es ahora donde todo el mundo está, ¿no? Al final se habla mucho de dónde está el retorno de inversión. Instalaciones de estos language models de cerca del $1 trillón, desde luego el retorno no se espera en base a, bueno, pues a unas APIs o en base a unos anuncios, ¿no? El retorno está realmente en uno de los casos de uso, pues los que se está mirando es, se podría crear un nivel de vida, una clase media alta para toda la humanidad, ¿no? Es decir, y eso es un caso, estamos hablando de 4,5 cuatrillón. Y ahí es donde se está mirando. Beatriz Sanz Sainz, socia global de IA para EY, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y feliz investigación. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.